tal? ¿Cómo les va? Espero que les esté yendo bien, ¿no? Como siempre, deseándoles lo mejor, ¿no? Bueno, en esta ocasión quisiera hablar algo de a ver, química, pero relacionado con materiales, ¿no? Química y materiales. A ver, también algo de arquitectura, ¿no? También, ¿no? Algo de arquitectura, pero con la parte de estos factores, a ver. La forma, por lo tanto, equilibrio, ¿sí? Forma, para mí, por lo tanto, equilibrio, vendría siendo prácticamente lo mismo para mi análisis. La otra es rigidez, ¿sí? Forma, digamos equilibrio, rigidez y por lo tanto resistencia, ¿sí? Resistencia. O sea, son varios conceptos, pero si uno los une, terminan siendo un mismo concepto, ¿no? O sea, sería el hecho de que una forma, un cuerpo, sea sostenible, ¿no? Sea sostenible. En este caso, como les digo, estamos en sistema constructivo, digámoslo así, ¿no? Estamos hablando, pero química y materiales. Bueno, la forma. A ver, dibujemos algo, ¿no? La forma. Si usted va a construir algo tipo edificación civil, digámoslo así, ¿no? Una construcción, un edificio, una casa, ¿cuáles serían los factores que usted tendría en cuenta? Digamos, el equilibrio, la forma, la rigidez. ¿Usted qué, digamos, qué pensaría, no? Bueno, digamos que tenemos esta construcción, ¿no? Digamos que esto es una construcción, un edificio. Ese edificio tiene una forma, ¿no? La forma tiene que ver con la parte geométrica y también tiene que ver con el volumen, ¿no? Geometría va también, hay una derivada, ¿no? Que vendría siendo el volumen, ¿no? También, ¿no? Aunque el volumen viene siendo como más como el cuerpo en sí, como la masa, ¿no? Bueno, pero está relacionado. Ahora, si este estuviera de esta forma, esta misma construcción estuviera de esta forma, entonces mire que por sentido común ya cambia, ¿no? Ya hay un mayor equilibrio, ¿no? En esta parte, una mayor estabilidad. Aquí siempre hay una disrupción entre la parte visual y la parte técnica del dibujo. Bueno, no nos metamos en ese tema. Entonces mire que
por sentido común esta es más estable, ¿no?, que esta de acá. Entonces ahí es donde hablamos del factor de posición, como que no les mencioné posición, ¿no? Posición. Bueno, la posición y la forma, ¿sí? Dependiendo de la posición y de la forma, o de la forma y de la posición, nos da un equilibrio, ¿no? Nos da ese cierto equilibrio. Entonces uno mira cómo coloca las formas, ¿no? O sea, cómo diseña esa forma. Bueno, entonces tenemos, ¿no? Tenemos la posición de esta forma, ¿sí? De esta forma nos determina la estabilidad, ¿sí? Y por lo tanto a esa estabilidad le llamamos equilibrio, ¿no? O equilibrio puede ser equilibrio estable y inestable, ¿no? ¿Sí? Equilibrio inestable, como decir en un circo una persona que actúa sobre las cuerdas, esa persona está en un equilibrio pero inestable, se puede caer en cualquier momento, ¿sí? Y si esa persona, digámoslo así, está sobre una cuerda pero ancha y plana, también está en un equilibrio pero estable, hay menos riesgo de que se caiga. Bueno, entonces, a ver, ¿qué se me olvida?, ¿no? Este tema lo estoy resumiendo bastante. Bueno, entonces se habla de eso, ¿no? Bueno, y la rigidez. La rigidez, ¿qué pasa con la rigidez? Ya depende de los materiales, ¿no? Aquí ya nos metemos con los materiales. Por eso les decía que los materiales cuentan. Digámoslo así, un material, ¿qué tan rígido es? ¿Qué tan rígido es? Si usted tiene una lámina, una lámina delgada, ¿no? Una lámina delgadita. Digamos una hoja imagínense una hoja de un pliego de cartón, ¿sí? Ese cartón tiene unos poros, ¿no? Unos poros, ¿sí? Ese cartón tiene unos poros, entonces, dependiendo de qué tan grandes sean esos poros, o qué tan pequeños, bueno, no importa el orden, ya entramos al campo de la rigidez, ¿no? O sea, si esto ya no es cartón, ¿sí? A ver, borremos esto, pero no quería borrar esto de aquí todavía, porque nos indica equilibrio y estabilidad, ¿no? Por lo tanto, forma y posición, ¿no? Bueno, decíamos que tenemos una lámina de cartón con bastantes poros, ¿no? Bastantes poros. Y acá tenemos una lámina sólida, muy sólida. Digamos una placa de concreto es esta. Tendríamos la lámina de cartón con bastantes poros, ¿no? O sea, al tener bastante poro hace que la placa sea un poco más flexible, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto es cartón, es papel, es celulosa, ¿sí? Tiene ese material, tiene otras propiedades que son propiedades no rígidas. Vuelta, el concreto sí es rígido, ¿sí?
el concreto, el cemento, los agregados, la piedra, son componentes rígidos, ¿sí? Entonces esta placa es bastante rígida, la rigidez, ¿sí? Entonces mire que esta placa, al ser bastante rígida, no es un material o no es una placa idónea para disipar energía, ¿sí? Para disipar energía. Y por lo tanto es quebradiza, ¿sí? Es quebradiza por lo que se asemeja a un vidrio, ¿no? Por el orden de las partículas. Las partículas de un vidrio están más o menos así, ¿sí? Pegadas así, ¿sí? En desorden, pero no están, no se juntan una placa a la otra, no se juntan de una manera, no se enlazan, digámoslo así. O sea, están pegadas así, se pegan, por lo que al elaborar el vidrio eso está en un estado líquido, pero se enfría de una manera muy rápida, tanto que no les da tiempo a organizarse de una manera mecánica, eficiente al vidrio, ¿no? Ellas quedan juntas simplemente, juntas, y de alguna forma un golpe pequeño, les dan un golpe pequeño aquí, entonces llega y hace la memoria, digámoslo así, mecánica de los materiales. Se mueve, la energía se mueve rápidamente por la unión más frágil, ¿sí? En la parte que quedó menos junta, ¿sí? Y se parte un golpe, ¿sí? Eso está así. Claro que es imperceptible, ¿no? Eso, ¿no? El vidrio es imperceptible, mire. Si a este le pego con algo sólido, pues lo rajo, de una se partió. Vuelta al cartón no le sucede eso, al cartón le pegan bastante fuerte. ¿Y qué lo hace? Lo rompe, ¿no? Lo rompe, lo deforma, ¿sí? Pero por lo que él tiene capacidad de absorber energía, tanto así que su estructura se rompe, pero absorbe la energía, ¿sí? Y la placa de agregados, de cemento, de arena, piedra, es una placa bastante rígida que no absorbe energía, ¿sí? Ella también, como le digo, se comporta como el vidrio. Las placas, los materiales tienen un enlace mecánico, tienen un enlace obviamente más resistente que el vidrio, pero es el mismo comportamiento del vidrio, ¿sí? No sé, solo que necesita un impacto mucho más fuerte y vibraciones mucho más fuertes para que se comporte igual que el vidrio. El vidrio lo hace con una energía mucho menor, ¿sí? Pero a la larga son iguales, digámoslo. Entonces, ¿qué pasa? Al no absorber energía, una construcción va a colapsar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué los materiales absorben energía y son resistentes? ¿Sí? Estamos hablando de rigidez, ¿no? De rigidez. O sea, si esta placa, mire, esta placa es rígida, pero tuviera poros aquí. O sea, esta placa rígida toma unas características de esta pieza de cartón con estos poros. Al tener esos poros ahí, o sea, adopta propiedades de este material, digámoslo así, maleable, ¿no? ¿Sí? Adopta.
los materiales por excelencia, digamos la madera, ¿no? La madera es un material bastante perfecto, ¿no? La madera. La madera tiene piezas como el vidrio, tiene poros, ¿sí? Tiene poros, y estas vetas se enlazan así, ¿no? Se enlazan, y poros. Poros, pero a la vez se enlazan, ¿no? Es decir, la madera tiene unas formas, unas disposiciones, ¿sí? Una forma como la de una lámina de cartón, ¿sí? Tiene poros, tiene huecos, pero a la vez esos polímeros, se puede decir, esa celulosa son unas cadenas bastante largas, que son, como dice la palabra, unas cadenas, y están entrelazadas, ¿no? Entre ellas, ¿no? Mimetizadas entre la una y la otra, y en medio de esa unión de esas cadenas hay un espacio, ¿no? Que son los poros. Por eso la madera es flexible, tiene resistencia mecánica, resiste, soporta mucho peso, sobre todo dependiendo de la posición, absorbe energía, en un impacto directo absorbe energía, resistencia tipo carga, ¿sí? O sea, está algo muy pesado sobre la madera, y la madera, ella soporta mucho peso. Y como le digo, es maleable, flexible, ¿no? Entonces, que esta placa, digamos, al hacerle los poros aquí, adopta esto, ¿sí? Adopta esto y se vuelve más resistente. Mire que aquí no estamos cambiando el material, simplemente estamos cambiando la forma de la disposición del material. Es decir, digamos, tenemos aquí un triángulo, se me ocurre en este momento, ¿no? Bueno. Digamos que este es el mismo material de acá, ¿sí? Pero la disposición del material es diferente. La disposición del material es diferente, ¿sí? O sea que estos se vuelven como unas columnas, columnas y vigas a la vez, ¿no? Se vuelven como columnas y vigas, ¿sí? Se vuelven como columnas y vigas a la vez, y ellas, el peso, la energía, la canalizan por sus zonas rectas, ¿no? Por sus zonas rectas, digamos, por los caminos que hace el material, ¿sí? Entonces la energía se pierde en estos puntos, ¿sí? Se pierde en estos puntos. En todos estos puntos se va perdiendo la energía, se va enredando, ¿sí? Digamos, si fuera sonido, las ondas del sonido, las ondas del sonido golpean esto y quedan atrapadas aquí. Quedaría atrapado aquí el sonido, ¿sí? Todo esto quedaría atrapado el sonido. En realidad, toda vibración, todo movimiento es sonido, ¿sí? El sonido, esa vibración, es lo que rompe los materiales, ¿no? Separa. Sobre todo a los que no tienen capacidad de disipar energía, ¿no? Como las placas de concreto, ¿no? Son rígidas, ineficientes.
¿Ven? Un ejemplo bastante bueno me parece a mí, y soy de las personas que admiran la naturaleza, admiro tremendamente la naturaleza porque la naturaleza es la mejor ingeniero, ¿sí? Es el mejor ingeniero la naturaleza, hace gala de su inteligencia natural. Todo lo diseña prácticamente a la perfección dependiendo de la función, ¿sí? Bueno, en este caso, los huesos, digámoslo así. Un hueso es, digamos que es una estructura, un edificio, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Cómo es que se dibuja un hueso? Bueno, vamos aquí. Resulta que los huesos son porosos, ¿sí? La naturaleza los diseñó de una manera perfecta, ¿sí? La naturaleza considera la función, ¿sí? Considera la recursividad de lo que tiene a mano. La naturaleza aprovecha todo lo que tiene a mano y optimiza a la perfección. Es decir, si una persona no consume suficientemente calcio, ella reparte, ¿no? Reparte ese material, digamos que los nutrientes sean los materiales, ¿no? Para la naturaleza. Ella lo que tiene de materiales, lo que tiene de nutrientes, ella los ordena de la manera más eficiente. O sea que si el hueso que está débil no es culpa de la naturaleza, ¿sí? Es porque él ya no tuvo de dónde buscar el calcio, ¿sí? Para los huesos. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Qué hace la naturaleza? La naturaleza, ella la materia la dispone como le puse el ejemplo de los triángulos, ¿no? Se ve poroso, ¿sí? Los huesos tienen una forma porosa, o sea, tienen unas cuevas, unas cavernas por aquí. Y dependiendo de la necesidad, miren, dependiendo de la necesidad, ella busca ser eficiente, mire. Entonces, mire lo que hace la naturaleza, mire. En la parte de aquí donde necesitas una resistencia bastante fuerte, digámoslo así, cambia la forma del material, lo vuelve como una especie de poros pequeñitos, ¿sí? Es más denso el hueso aquí. A medida que se va alargando, necesita darle forma al hueso, forma alargada, pero a la vez disminuye cierta función. Aquí es una función, él necesita tener resistencia en función de impacto, ¿no? En impacto. Acá necesita tener otro tipo de resistencia en el hueso más largo, ¿sí? Y se hace de forma alargada, ¿sí? Digamos, bueno, esto aquí termina, ¿cómo es que termina? Bueno, lo que sea de hueso. Y aquí vuelve y juega y hace lo mismo. Aquí ya otra vez coloca el calcio de una forma especial para cumplir su función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que hace la naturaleza. Los huesos son porosos, pero ella a la perfección diseña la forma y la parte vacía del hueso, ¿sí? A la perfección, como si fuera una computadora cuántica. Entonces, miren qué es lo que se trata de copiar esto, ¿sí? Entonces, si ese material, esa placa rígida, aquí
tendríamos esta placa rígida. ¿Qué pasa? Le damos estas características, o sea, el material rígido lo volvemos, ¿sí? Entonces, mire, el material no es la cantidad de material que tenga, es la forma, es la posición de los materiales lo que hace que un material resista, sea resistente, ¿sí? Absorbe impacto. No es la cantidad, es la forma, cómo están dispuestos las moléculas, ¿sí? Cómo pusieron los átomos, por lo tanto moléculas, ¿sí? Y por lo tanto células. Hablando de vegetales, ¿no? Las células. En lo inerte serían ya polímeros, ¿no? Serían polímeros. O moléculas, ¿sí? En lo vegetal hablamos de células y en lo no vegetal, en los tipos minerales hablamos ya de moléculas, ¿no? Moléculas, polímeros. Bueno, entonces mire que eso les quería comentar acerca de la resistencia en los materiales, depende de esto, ¿sí? Depende de esto. Y eso hace que el material, o sea, sea óptimo para colocarlo en ciertas partes, ¿no? Toca ubicarlo dependiendo del tipo de material. Ese hueso, como feo. Bueno, entonces les hablaba decía que de química, ¿no? Que también iba a mencionar. A ver, permítame. Bueno, les voy a adelantar algo. Bueno, resulta que aquí tengo un concreto, tengo cemento. Cemento, ¿sí? Tengo cemento. Acá también. Entonces, ¿qué pasa? Este cemento, este material, el cemento es un material bastante, o sea, no tiene una resistencia mecánica, el cemento solo, ¿sí? O sea, son partículas muy pequeñitas y bastante simétricas, de tal manera que si usted hace una masa, como son materiales calizos, son unos, digamos, como un polvo bastante ineficiente en resistencia mecánica. Ellos hacen como una especie de aglutinante para trabajar en conjunto con las arenas, con agregados, ¿no? Piedra, gravilla, arena, ¿sí? Son los agregados. Entonces el cemento trabaja en conjunto con agregados, ¿no? De grano grueso, ¿sí? O sea, por sí solo él no cumple su función para lo que lo hicieron, ¿sí? Entonces mire que utilicé unos químicos, unos polímeros, para tratar de hacer lo que les acabo de explicar, ¿sí? Con el mismo material, darle una disposición, darle una forma tipo porosa, ¿sí? Para ver qué pasa. Y eso hice, ¿no? Entonces resulta que, a ver, miremos acá. No sé si mire acá. Pequeño, hice la prueba con pequeño, ¿no? Porque toca así. O sea, no, los materiales se comportan a escala pequeña, pero exactamente como si lo hiciera con grandes cantidades o grandes masas, ¿no? Mire. ¿Qué pasa con este? Este ya le hice
esto ya lo mezclé con el químico, con un polímero, y a ver qué pasa. Entonces quedó a menos de la mitad del peso, quedó súper liviano, muy liviano, ¿sí? Y por lo tanto, o sea, él se parte, ¿no? Se parte fácilmente, por lo que como está hecho con un material que no está diseñado para tener resistencia mecánica, ¿sí? Entonces él se rompe, pero quedó muy liviano y por dentro quedó poroso, bastante poroso, ¿sí? O sea, la idea mía, ¿cuál era? Imitar a la naturaleza, a los huesos. Pues hasta ahora ha funcionado a la perfección. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quiero alivianar el material, ¿sí? Quiero que el material sea mucho más liviano. ¿Por qué? Porque saqué un video anterior de que las placas usted coloca una placa aquí, coloca otra acá, otra acá. Entonces el peso, digamos, este pesa 50, digamos, kilos. Este de aquí ya está con 150 kilos sobre él, ¿no? Entonces ya está recibiendo mucho peso. Y eso no es necesario porque estas placas en sí, placas tipo construcción para forrar las construcciones, no deberían ser diseñadas para carga, ¿no? Sino simplemente para cubrir, ¿no? Cubrir el área, ¿no? Para tapar como rompevientos simplemente. Entonces, mire, mucho peso, o sea que está forzando mucho a este material, lo está forzando demasiado. Entonces, claro, cuando hay un movimiento sísmico, ¿qué es lo que hace? Como hay tanta presión, un poco más de presión y esto se revienta, ¿sí? Esto se revienta. Entonces, si hay un material más liviano, si hay un material mucho más liviano, pues imagínense, es lo ideal, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo comentar? Bueno, a ver. Bueno, entonces para concluir, bueno, aquí ya hablamos de química, ¿no? Por eso les había dicho inicialmente que estamos también con química y todo está enlazado, ¿no? Les saco videos de química, de materiales, antes a rato hablaba mucho de materiales por todo esto, ¿sí? Mire que ya vamos uniendo los temas, ¿sí? Y a medida que vamos progresando, ya les voy a dar el producto final, ¿no? El producto final y espero a alguno le sirva después ese producto y sobre todo les beneficie, ¿no? Les beneficie en algo. Bueno, ¿qué se me olvida? Bueno, lo de química, borremos esto acá. Los polímeros son unos químicos que reaccionan, son un tipo de espumantes, ¿no? Que permiten que el aire quede atrapado, ¿sí? O sea, ese químico permite que el aire quede atrapado y al irse deshidratando el material, ¿qué es lo que hace? Se evapora el hidrógeno, el oxígeno, por lo tanto, ¿sí? Y entonces quedan espacios vacíos. Y esos espacios vacíos hacen que pierda densidad el material y por lo tanto queda más liviano, más absorbente para la energía, absorbe energía
y de alguna forma vuelve el producto, el material lo vuelve acústico, termoacústico, ¿no? Bueno, por este lado voy a terminar ahí, espero les haya interesado y ya voy a redondear más estos temas y después los vamos a hacer ya un poco ¿cómo es la palabra? Más técnicos, más tipo académico, ¿no? Más datos. Bueno, muchas gracias, que estén bien.